imaginemos por un momento la sensación de estar en un barco a la deriva en medio de una tormenta brutal en el océano. Uf, qué angustia solo de pensarlo. Ya, totalmente. Las olas golpean con furia el casco, el viento decide el rumbo sin preguntar y, bueno, básicamente la sensación es de ser una víctima absoluta. Una víctima de unas circunstancias incontrolables, claro. Eso es. Es una imagen universal, esa idea asfixiante de que la vida es algo que sencillamente nos sucede y ante lo que quienes nos escuchan seguro que han sentido alguna vez que solo pueden cruzar los dedos. Pues sí, es una metáfora muy precisa para describir el estado de conciencia por defecto de casi todos los seres humanos. Ajá. Y fíjate, es exactamente el punto del que las grandes tradiciones de sabiduría y la filosofía en general han intentado sacar a la humanidad durante milenios. El objetivo final siempre ha sido el mismo. ¿Abandonar esa posición de corcho a la deriva? No. Exacto. Reclamar el timón de ese barco. Pues precisamente para nuestro análisis profundo de hoy tenemos sobre la mesa 2 mapas de navegación que prometen justo eso, darnos el timón. Y vaya 2 mapas. Madre mía, sí. Pero la gracia está en que a primera vista parecen venir de galaxias y épocas completamente distintas. Por un lado, tenemos un fenómeno global moderno, un superventas indiscutible de los años 90. Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Eso es. Y por otro lado, nos sumergimos en algo mucho más críptico, el Kybalión, que es un texto que recoge las 7 leyes herméticas atribuidas a la figura mítica de Hermes Trismegisto. Con unas raíces que supuestamente se hunden en el mismísimo antiguo Egipto. Y, o sea, más importante aún, ver cómo difieren radicalmente en las instrucciones prácticas que nos dan para el día a día. Es que lo verdaderamente fascinante cuando pones estos 2 textos frente a frente es darte cuenta de que no estamos leyendo simples manuales de autoayuda. Tampoco son meras curiosidades históricas. Claro, van mucho más allá. 100%. Estamos ante 2 sistemas que, utilizando los lenguajes y los códigos de sus respectivas épocas, están describiendo exactamente la misma arquitectura de la realidad. Son como 2 caras de una misma moneda universal, en plan, el mismo manual de instrucciones escrito en 2 idiomas distintos. Esa es la idea. Identificar dónde coinciden nos proporciona una base súper sólida sobre cómo funciona la mecánica del universo. Pero es en sus diferencias, en sus divergencias tácticas, por así decirlo, donde encontramos un arsenal de herramientas fascinantes para operar en la vida cotidiana. Vale, pues empecemos por los cimientos de esa arquitectura, porque antes de intentar cambiar el rumbo del barco que decíamos antes, pues tenemos que entender de qué está hecho el océano. Lógico. Y aquí es donde encontramos una coincidencia que a mí, personalmente, me resulta abrumadora. El Kybalión establece como su primer principio absoluto el mentalismo. Así es. Afirma de manera categórica que el todo es mente, que el universo es mental. Ostras. Y si rascamos un poco en el texto de Chopra, vemos que plantea exactamente el mismo concepto de fondo con su primera ley, ¿verdad? Sí, la ley de la potencialidad pura. Chopra explica que, en nuestro estado más esencial, despojados del ego y de las etiquetas, somos conciencia pura. O sea, un campo de posibilidades infinitas que no se ha manifestado todavía. Exactamente. Ambas fuentes llegan a la misma conclusión, de que la materia física, la madera de la mesa que tocamos o el asfalto que pisamos en la calle, no es la realidad última. A ver, detengámonos ahí un segundo porque esto siempre genera resistencia. Y es normal. Choca mucho con nuestro sentido común. Claro, cuando a la gente le dicen que el universo es mental o que somos conciencia pura, pues suena una abstracción mística enorme que choca de frente con la solidez del mundo real. Totalmente. Pero fíjate que Chopra utiliza una explicación muy terrenal para esto. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo aterriza? Pues menciona que la única diferencia real entre un roble centenario y un ser humano, si bajamos a mirarlo al nivel subatómico, es la energía y la información. O sea, pura física cuántica. Exacto. La materia física es solo la conciencia en movimiento. Y el Kybalión, al que usa un lenguaje muy antiguo, lo llama una vibración más baja del espíritu. Qué fuerte que lleguen a lo mismo con miles de años de diferencia. Porque la ciencia moderna nos dice justo eso, que si miras la materia de cerca, resulta que es un 99,9% espacio vacío. Espacio vacío lleno de energía vibrando, sí. Y los textos herméticos decían esto hace siglos, que todo vibra. La materia densa es simplemente una vibración lentísima de esa mente universal. Eso es.
Entonces, la deducción lógica es que si el universo entero está hecho de la misma sustancia mental o de conciencia, el ser humano, como tiene mente, tiene inherentemente la capacidad de interactuar con la materia desde su origen. Vale, entendido el concepto. Compramos que somos los creadores del código fuente del universo. Venga. Pero claro, sus manuales de instrucciones para hackear ese código son la noche y el día. O sea, lees el Kybalión y suena a trabajo duro, a alquimia pura. Es que el hermetismo es eminentemente activo. Propone la transmutación mental. Suena intenso. Lo es. Te dicen que si el universo es mental, la maestría se alcanza dominando una especie de química de la mente. Te exige cambiar deliberadamente las condiciones externas a través de la alteración de tus propias vibraciones internas. Ya, pero usando una voluntad férrea, ¿no? Absolutamente. Una voluntad de hierro. Hombre, aquí te voy a pedir que lo expliques como si tuviera 5 años. Porque, ¿qué significa exactamente transmutar una vibración un martes cualquiera por la tarde mientras vas en el metro? Suena a lanzar hechizos de Harry Potter. Bueno, no tiene nada de mágico en el sentido de los cuentos de hadas. Es pura disciplina cognitiva. A ver, explícame eso. El principio de polaridad del hermetismo afirma que los opuestos son en realidad lo mismo, solo difieren en grado. El calor y el frío son temperatura. El odio y el amor son la misma emoción en distintos extremos de un termómetro mental. Vale, pillo la analogía del termómetro. Pues la transmutación significa que si estás en un estado de miedo paralizante, no intentas matar el miedo ni luchar contra él. ¿Y qué haces entonces? Lo que haces es usar una concentración extrema, una voluntad absoluta, para enfocar tu atención en el polo opuesto, el coraje. ¡Ostras! Al centrar la mente de forma inquebrantable en el coraje, aceleras la vibración de tu estado mental. Te vas deslizando por ese termómetro hasta que el miedo se transforma en valor. Es un trabajo agotador de foco sostenido. Uf, me queda clarísimo, pero qué cansancio mental solo de imaginarlo. Y es un contraste brutal porque Chopra nos lleva por un camino donde la palabra voluntad casi parece un estorbo. Sí, Chopra va por libre en ese sentido. Totalmente. Su método para conectar con ese campo de potencialidad pura no es forzar la mente, sino silenciarla. Recomienda cosas como meditar media hora al despertar y otra media antes de dormir. Pasar tiempo en comunión con la naturaleza, sí. Eso. Y sobre todo, practicar el no juicio. Renunciar a la necesidad de clasificar constantemente todo lo que ocurre como bueno o malo. Es que ahí radica la genialidad de esta comparación que estamos haciendo. Chopra apuesta por una rendición receptiva. Rendición receptiva. Me gusta cómo suena. Para él, en el momento en que emites un juicio, estás fragmentando esa potencialidad pura. Estás limitando las posibilidades a tu pequeño marco de referencia humano. Claro, te cierras puertas tú solo. Exacto. Al callar el diálogo interno y no juzgar, te disuelves en ese campo, permitiendo que la inteligencia inherente del universo trabaje a tu favor sin la interferencia de tu ego. Fíjate, se me ocurre una analogía para ilustrar esta diferencia que igual le sirve a quienes nos escuchan. Es como si la realidad fuera un inmenso y complejísimo videojuego. A ver, me encantan tus analogías de videojuegos. Pues mira, el Kybalión te pone frente a la pantalla y te dice: aprende el lenguaje de programación, domina el código fuente y usa tu concentración para reescribir el juego y crear ventajas. Pura acción sobre el sistema. Eso es. Y Chopra, en cambio, te sugiere algo muy distinto. Te dice: suelta el mando, deja de apretar botones a lo loco intentando controlar al personaje. Observa la pantalla en silencio. Exacto, observa la pantalla en silencio y, de repente, te darás cuenta de que tú no eres el personaje, tú eres la consola entera. Me parece una metáfora excelente, de verdad. Y fíjate cómo la propia metáfora revela la mecánica del esfuerzo de cada sistema. Claro, el nivel de energía que te piden es distinto. Totalmente. El hermetista está tecleando código constantemente, requiere un esfuerzo consciente y un estado de alerta perenne. Requiere que la mente opere como un bisturí. Y Chopra te dice que te relajes en el sofá. Bueno, el camino de Chopra requiere relajar los músculos, soltar la tensión nerviosa y confiar en que el código del juego ya está diseñado para favorecer a quien no se resiste a él. Ya, pero claro, incluso si soltamos el mando o si tecleamos el mejor código del mundo, en el juego siguen apareciendo monstruos, el jefes finales y caídas al vacío. El sufrimiento de la vida, vaya. Sí, y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si somos consciencia y si esta arquitectura mental es tan perfecta como dicen, ¿por qué ocurren las desgracias? Esa es la gran pregunta de la humanidad.
Claro, ¿por qué experimentamos el dolor o la ruina financiera o una enfermedad? Aquí es donde entra la mecánica de nuestras acciones. Y de nuevo encontramos una simetría asombrosa en los dos textos. El sexto principio hermético es la ley de causa y efecto, y la tercera ley de Chopra es el karma. Una simetría total y absoluta. Ambos sistemas demuelen sin piedad el concepto de la casualidad o de la buena suerte. Es que el Kaivalón llega a decir textualmente que la suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. O sea que si algo te parece fortuito, es solo porque no tienes la capacidad de ver la infinita e intrincada cadena de causas que lo han provocado, ¿no? Exactamente. Y Chopra usa un adagio milenario para esto. Cosechamos lo que sembramos. Cada acción, por minúscula que sea, genera una fuerza de energía que retorna a nosotros de la misma manera. Bueno, aquí me vas a permitir hacer de abogada del diablo un momento. Adelante, dispara. Porque esta idea levanta muchísimas ampollas, y con razón. La forma en la que la cultura popular suele entender el karma o la ley de causa y efecto está muy, pero que muy contaminada por la moralidad. Sí. Se entiende como un castigo, ¿verdad? Eso es. Lo vemos como un sistema de castigo cósmico. En plan, si te portas mal, el universo te manda una enfermedad o te arruina. Aplicado estrictamente, no resulta una visión increíblemente cruel. Entiendo por dónde vas. Es que significa que si alguien le atropella un coche o sufre un accidente grave, es porque de alguna manera se lo merecía. Suena a una carga psicológica insoportable para la gente. A ver, es una reacción absolutamente comprensible y natural sentir rechazo hacia esa idea del karma. Pero si leemos las fuentes con rigor, nos daremos cuenta de que están desprovistas de esa moralidad humana. O sea que no va de buenos y malos. Para nada. No operan bajo el concepto de culpa o de pecado que tenemos en Occidente. Operan bajo el concepto de física espiritual. No es que el universo tenga un tribunal con un juez evaluando si él es bueno o malo. ¿Y cómo funciona entonces? Es como la gravedad. Si te caes por un barranco, la gravedad no te está castigando por ser mala persona ni te está juzgando. Simplemente está aplicando una ley imparcial sobre una causa previa. ¿Que fue dar un paso en falso cerca del borde? Exacto. Ambos textos buscan apartarnos de la culpa tóxica para llevarnos hacia la responsabilidad creadora. Vale. O sea, se trata de desvincular el castigo moral de la simple consecuencia de una acción. Lo compro. Pero entonces, ¿cómo recomiendan que tomemos decisiones para no generar causas que nos destruyan a largo plazo? Pues aquí, de nuevo, sus caminos se bifurcan de una forma súper interesante. A ver, cuéntame. Chopra propone un método sorprendentemente físico, casi te diría que somático. Nos dice que somos como el perro de Pavlov, que casi todas nuestras elecciones diarias son reflejos condicionados inconscientes. Piloto automático total. Sí. Y su técnica es detener ese piloto automático frente a una decisión y literalmente preguntarle al corazón. Al corazón físico. Bueno, observar el cuerpo para detectar si nos envía una sensación de confort o de malestar, concretamente en la zona del plexo solar o en el pecho. Ostras, es un enfoque fascinante, porque Chopra, que además de todo esto es médico, le otorga a la biología y a la intuición corporal una capacidad de computación superior a la de la mente racional. Y el porqué de esto es la clave de su sistema. La mente racional está condicionada por miedos pasados, traumas de la infancia y proyecciones ansiosas sobre el futuro. Claro, la mente es un caos de ruido constante. Eso es. El cuerpo, sin embargo, vive anclado en el presente absoluto. Cuando sientes esa opresión en el pecho al tomar una decisión, Chopra dice que es tu cuerpo registrando que esa acción no está alineada. Que no está alineada con el campo de posibilidades y va a generar un karma restrictivo. Y supongo que el bienestar es la señal de expansión, de que vas por buen camino. Exactamente. El cuerpo es tu radar kármico. Me encanta. Y frente a esta especie de termostato biológico e intuitivo, resulta que el Kybalión ni siquiera menciona que tengamos cuerpo. Cero. Ni media palabra del cuerpo. Es que su método es puramente intelectual. Habla de elevarse al plano superior. Dice que las masas son simples peones en un tablero de ajedrez que se mueven por las opiniones de los demás, por el entorno o por lo que diga la tele. Sí, por la herencia social. Claro, y el maestro hermético, en cambio, se niega a ser un efecto de todo eso y se convierte en causa. Exacto. ¿Y cómo se eleva uno a ese plano superior según el hermetismo? Pues mediante un análisis implacable de los propios pensamientos. Es aislar la mente del ruido externo. Poner cortafuegos mentales. Imagínatelo así. Cuando la sociedad entera entra en pánico por una crisis económica, el individuo normal es arrastrado como un peón, se contagia del miedo.
Se convierta en el efecto de una causa externa que es ese pánico colectivo. Ya. ¿Y el hermetista qué hace? Pues el hermetista observa esa sugestión masiva, comprende que su naturaleza es puramente mental e irreal, y usando su voluntad se niega a aceptarla en su propia mente. Bloquea la entrada, y así se convierte en su propia causa. Entendido. Tenemos entonces el radar somático del cuerpo con Chopra y el escudo intelectual hermético con el Kybalión. Un buen resumen. Pero a ver, seamos realistas un momento. Por muy bien que elijamos con el corazón o por mucho que nos protejamos mentalmente de la histeria colectiva, la vida es cíclica. Sí, las cosas malas pasan igual. Claro, la tragedia, la pérdida de un ser querido o simplemente el caos van a llamar a tu puerta algún día. Y cuando la tormenta estalla de verdad en tu salón, la teoría suena fantástica. Pero, ¿qué proponen realmente en el momento del impacto? Es un punto crítico, y ambos sistemas son muy honestos respecto a esto. Reconocen de primeras que erradicar los ciclos de la vida es imposible. Nadie está a salvo eternamente. Nadie. El Kybalión lo codifica a través del principio de ritmo, que establece que todo en el universo fluye y refluye. Imagina el movimiento de un péndulo gigante. Vale, lo veo. Si hay un periodo de gran expansión económica y felicidad extrema, inevitablemente el péndulo oscilará hacia la contracción y la tristeza. Es una ley inmutable de la física espiritual. Ya, lo que sube baja. Y Chopra refleja esta misma realidad cuando, como primer paso ante cualquier adversidad, nos exige la aceptación radical. Dice literalmente que este momento es exactamente como debe ser, porque el universo entero es como debe ser. Aceptación pura y dura, sí. Aceptación. Vale, muy bonito. Pero en la reacción ante el golpe del péndulo, madre mía, qué abismo hay entre los dos enfoques. El Kybalión nos ofrece el camino de la resistencia y la voluntad férrea, otra vez. Sí, propone aplicar lo que llaman la ley de neutralización. A ver, expliquemos un poco cómo funciona esa neutralización para la gente que nos escucha, porque suena a truco de magia. Pues mira, cuando el péndulo de la vida oscila hacia el dolor, hacia un fracaso laboral o una humillación, la persona no iniciada recibe el impacto de lleno en su plano emocional y sufre terriblemente. Lo normal, te hundes en la miseria. Claro. Pero el maestro hermético, al ver medir el péndulo negativo, utiliza su voluntad para elevar su conciencia al plano mental superior. Se sale de su propio cuerpo, casi. Crea una desconexión consciente. Permite que la oscilación negativa, que saben que es inevitable en el mundo material, pase por debajo de él. En el plano inconsciente. Exacto, sin afectarle emocionalmente en absoluto. Es como si el dolor fuera una ola enorme y tú dieras un salto justo en el momento en que rompe. Dejas que el agua turbulenta pase bajo tus pies sin llegar a mojarte. Ostras. Volviendo a nuestras analogías del principio, es como construir un inmenso rompeolas mental. Te exige estar hiperalerta, ver venir la ola del péndulo a lo lejos, tensar los músculos del intelecto y mantenerte firme para que la emoción no te arrastre. Es un esfuerzo titánico de contención. Total. Y en el rincón opuesto del ring tenemos la propuesta de Chopra, que es el camino de la vulnerabilidad absoluta, la ley del menor esfuerzo y la ley del desapego. Él te diría que ni se te ocurra construir un rompeolas. Prohíbe terminantemente construir rompeolas. Su filosofía es la no resistencia. Como él dice de forma muy poética, la hierba no se esfuerza por crecer, sencillamente crece. Es un giro completo de guión respecto al hermetismo. Para Chopra, tratar de construir ese muro mental requiere una cantidad de energía vital que te agota y te enferma. Y te da 3 pasos muy específicos para afrontar el dolor, ¿no? Sí. Primero, la aceptación radical que mencionamos antes. Segundo, asumir la responsabilidad del problema sin culpar a nadie. Y ojo, ni siquiera culparte a ti mismo. Importantísimo eso. Y tercero, y esto es crucial y dificilísimo de hacer, la actitud no defensiva. Te pide que renuncies por completo a la necesidad de convencer a los demás de que tienes razón. Te pide que sueltes la rigidez de tus creencias. Buf, dificilísimo es poco. Si el hermetista construye un rompeolas de hormigón, Chopra te pide que te conviertas en un corchito de botella en mitad de la tormenta. Un corcho, sí. Me gusta la imagen. Piensa en el corcho. No pone ni un gramo de resistencia al océano. Viene una ola de 10 metros, el corcho sube pacíficamente a la cresta, la ola rompe, el corcho cae al abismo. Sube y baja frenéticamente. Eso es. Se deja llevar por lo que Chopra llama la sabiduría de la incertidumbre. Pero fíjate, precisamente por no resistirse, jamás se hunde. Permanece a flote sin gastar ni una gota de energía.
Es una filosofía de supervivencia brutal. La gran pregunta para quienes nos escuchan es, ante un despido traumático o una ruptura amorosa de estas que te rompen en 1000 pedazos, ¿qué es mejor? ¿Aplicar la tensión mental del rompeolas o la sumisión del corcho? Esa es la gran paradoja central del crecimiento personal, y la respuesta probablemente reside en comprender en qué nivel de evolución estás operando. ¿A qué te refieres? Pues que el hermetismo te diría que el esfuerzo brutal de la voluntad mental es necesario precisamente para evitar el sufrimiento en el nivel emocional y físico. Es un esfuerzo de tu mente superior para evitar un daño en tu yo inferior. Vale. ¿Y Chopra qué replicaría a eso? Chopra te replicaría que la propia idea de tener que defenderte de la realidad nace de un ego asustado, y que cuando sueltas la resistencia a nivel emocional y te rindes, es cuando verdaderamente experimentas cómo el poder infinito del universo resuelve el problema por ti, y lo hace de formas que tu pequeño intelecto jamás habría imaginado. Madre mía. Qué interesante. Vale, creo que empezamos a ver el dibujo completo de todo esto. Entendemos que la realidad es mental, sabemos que nuestras acciones tienen ecos ineludibles con el karma y tenemos 2 manuales radicalmente distintos para no ahogarnos en las crisis. Las bases están claras. Pero todo este esfuerzo constante, ya sea resistiendo o soltando, ¿para qué? O sea, ¿a dónde se supone que nos lleva todo este trabajo de las 7 leyes? Es fundamental entender el destino final. Ambos sistemas, a pesar de usar tácticas opuestas, comparten un horizonte muy noble. ¿Cuál es ese horizonte? Su objetivo último es liberar a la conciencia humana del sufrimiento crónico, del sonambulismo en el que vivimos, del miedo paralizante a la pobreza o al futuro incierto. Y sobre el tema material, porque el libro de Chopra se llama Leyes espirituales del éxito. Sí, pero es vital destacar que ambos textos desprecian la idea de que aplicar estas leyes sirva meramente para acumular millones en cuentas bancarias o conseguir poder superficial. Vale, el dinero no es el fin último. Para nada. Esos son solo efectos secundarios mínimos, casi anecdóticos, de algo mucho más profundo. Una conexión con el origen. Eso es. El Kybalión lo llama el retorno a la mente del Padre-Madre y Chopra lo define como convertir la vida cotidiana en la expresión milagrosa de la divinidad. Sin embargo, no puedo evitar sentir un contraste brutal en el tono al leer las etapas finales de los 2 libros. Sí, el tono cambia bastante, es verdad. Es que el Kybalión establece como meta suprema el adeptado, es decir, la maestría oculta. Y a veces, y sé que esto es simplificar mucho el texto, pero suena un poco como un manual de entrenamiento para convertirse en un hechicero solitario en la cima de una montaña nevada. ¿Un ermitaño todopoderoso? Total, alguien profundamente centrado en su propia soberanía intelectual, buscando constantemente separarse del rebaño o de las masas ignorantes, como las llaman ellos. Sí, suena un poco elitista visto desde hoy. Un poco bastante. En cambio, Chopra remata su libro con la ley del dar y la ley del dharma. Se lee como el manual definitivo para ser el mejor jugador de equipo posible en tu comunidad. Es una lectura muy aguda por tu parte, pero requiere que pongamos los textos en su contexto histórico para no malinterpretar a los pobres hermetistas. A ver, ilumíname con el contexto histórico. Las doctrinas herméticas se transmitieron durante siglos en estricto secreto. Estamos hablando de épocas oscuras donde afirmar públicamente que el individuo es el creador de su realidad a través de la mente, te garantizaba ser quemado en la hoguera por las autoridades religiosas o políticas. Ostras, claro, no lo había pensado así. Esa actitud de secretismo, de apartarse de las masas ignorantes y esconderse en las sombras, no era arrogancia. Era un mecanismo de pura supervivencia. Si hablabas, te mataban. Literal. Literalmente. Chopra, en cambio, escribe en los años 90 en Estados Unidos para una sociedad globalizada, pacífica y superinterconectada. Una sociedad donde el servicio abierto al prójimo es celebrado y aplaudido, no castigado. O sea que la reclusión del hermetista era más una obligación histórica que un desprecio real o altivez por los demás. Totalmente. De hecho, si rascas en los textos herméticos, incluyen advertencias muy severas sobre esto. Aclaran que los verdaderos maestros, una vez alcanzan la comprensión de los planos superiores, no se aíslan para siempre en la montaña. ¿Y qué hacen? Vuelven a la ciudad. Vuelven y utilizan ese conocimiento para elevar sutilmente a la humanidad desde las sombras. Y advierten muy seriamente que quien usa el conocimiento mental para la magia negra
el egoísmo o para manipular a otros en su beneficio, acaba destruyéndose a sí mismo. Por las propias leyes de causa y efecto. Exacto. Las inquebrantables leyes del ritmo y la polaridad se le vuelven en contra y lo aplastan. Pues fíjate, eso conecta de maravilla con las leyes finales de Chopra que mencionábamos. Él insiste en que el universo opera mediante un intercambio dinámico constante. Si quieres recibir, tienes que dar. Así de simple. Y su ley del dar no habla de montar grandes fundaciones benéficas ni de donar millones. Habla de mantener la energía circulando en el día a día. Dar un cumplido sincero a un compañero, regalar una flor, ofrecer una oración silenciosa por alguien que te cruzas por la calle y le ves mala cara. ¿Pequeños gestos que mueven energía? Exacto. Y su ley del Dharma se basa en descubrir cuál es tu talento único en el mundo. No para dominar a los demás ni creerte superior, sino para responder a una única y poderosa pregunta diaria. ¿Cómo puedo servir a la humanidad hoy? Y si lo pensamos bien de fondo, una filosofía necesita de la otra para ser verdaderamente efectiva en el mundo real. ¿Tú crees que se complementan? 100%. No puedes servir genuinamente a la humanidad, como te pide el Dharma de Chopra, si estás siendo arrastrado constantemente por tus propias heridas emocionales y por la histeria colectiva de la sociedad. Estar fuerte tú primero. Eso es. La maestría y la soberanía mental del adepto hermético te proporcionan la estabilidad interna indispensable, esos cimientos de roca. Y luego el enfoque de Chopra te ofrece el cauce perfecto, la dirección amorosa hacia la cual dirigir toda esa inmensa estabilidad que has conseguido. ¡Wow! Es una síntesis preciosa, de verdad. Creo que hemos conseguido trazar un mapa interesantísimo hoy. Yo creo que la gente se va a llevar mucho valor de esta comparativa. Seguro que sí. Resumiendo la travesía, para quienes nos escuchan, hemos explorado cómo un texto atribuido al Antiguo Egipto y un bestseller moderno de autoayuda coinciden plenamente en que la materia nace de la consciencia. Y en que somos los arquitectos de nuestro destino sin que el azar tenga vela en este entierro. Totalmente. Y sobre todo, hemos diseccionado las enormes diferencias en el cómo hacerlo en la práctica. Así es. Por un lado, hemos visto la exigencia hermética de una alquimia activa, de usar una voluntad inquebrantable para transmutar la vibración de las emociones negativas. El camino duro. El rompeolas. Y por otro, la invitación amable de Chopra a la no resistencia, al silencio absoluto de la meditación, a soltar la necesidad de convencer al mundo y simplemente fluir con la inteligencia natural. El corcho. Pues mira, para cerrar este análisis profundo, me gustaría poner sobre la mesa de nuestra audiencia una última reflexión que une todo esto de una manera casi poética. Y para ello voy a utilizar una de las propias leyes del Kybalión, de la que no hemos hablado apenas. El principio de género. Ah, muy buen apunte. Esta ley establece que todo, absolutamente todo en el universo, tiene un principio masculino y un principio femenino manifestándose constantemente. Es un punto fascinante para cerrar. Históricamente, y para que la gente no se confunda, esto está totalmente desvinculado de la biología humana o del sexo físico. Claro, son arquetipos de energía. Eso es. El principio masculino como energía pura se asocia tradicionalmente con conceptos como la dirección, la fuerza de voluntad, la siembra consciente de la causa y la acción penetrante y transformadora sobre el entorno. Y el principio femenino, por su parte, se asocia intrínsecamente con la receptividad, la capacidad de nutrición, la fluidez, la intuición corporal y la gestación silenciosa. Exactamente. Entonces, la pregunta inevitable que yo lanzo al aire es: ¿y si estos dos enfoques de los que hemos hablado hoy no son en absoluto incompatibles? A ver, expláyate. Me refiero a que es posible que el Kybalión represente, en su estado más puro, la manifestación del enfoque masculino de la realidad. O sea, una vía centrada en la voluntad férrea, en el dominio absoluto del entorno y en la transmutación mental totalmente activa. Entiendo por dónde vas. Y que, a su vez, el sistema de Chopra sea la cristalización moderna del enfoque femenino. Una senda que se apoya en la rendición pacífica, la no resistencia, la sabiduría de la intuición del cuerpo y el fluir con las corrientes cósmicas. Uf, si esa hipótesis que planteas es correcta, las implicaciones prácticas para todos nosotros son enormes. ¿Verdad que sí? Es que significaría que el desarrollo personal o el éxito en la vida no se trata de filiarse a un bando como si fuera un equipo de fútbol y descartar al otro. Claro, no hay que elegir entre ser corcho o rompeolas para siempre. Exacto.
La verdadera maestría vital requeriría dominar y equilibrar ambas energías dentro de nosotros. Exigiría saber exactamente cuándo invocar la voluntad de hierro del hermetista para construir un rompeolas mental y no dejarse arrastrar por un entorno que a lo mejor es súper tóxico. Y, al mismo tiempo, tener la sabiduría pura para saber cuándo aflojar los músculos, convertirse en el corcho de Chopra y ceder con total confianza al flujo impredecible del universo para servir al mundo. Alcanzar esa armonía de saber cuándo actuar con fuerza y cuándo soltar el control es el verdadero reto. Sin duda, una reflexión preciosa para cerrar hoy. Un pensamiento muy profundo para llevarse puesto y explorar a nivel personal, desde luego. Mil gracias por este análisis tan enriquecedor y gracias a todos los que estáis al otro lado acompañándonos. Hasta la próxima inmersión.